a utilizar para este ejercicio primero que vamos a hacer, vamos a utilizar un cojín mejor, nos va a ser más cómodo. Recordamos que primero estiramos, nos aseguramos de que un lado de nuestra cadera está justo encima del otro, un hombro sobre el otro hombro, y de que no se me cae ni la columna, ni la cadera, ni hacia adelante, ni hacia atrás, ¿vale? Columna bien derechita, cadera bien derechita. Y flexiono las dos rodillas. Utilizo el cojín y apoyo bien la cabeza sobre el cojín. Voy a estirar los dos brazos hacia adelante. Voy a juntar las palmas de mis manos. Voy a inhalar y al exhalar voy a abrir el brazo de arriba, lo llevo hacia el lado contrario y aprovecho para estirar bien, abrir bien el pecho. Exhalo atrás, abro pecho. Vuelvo inhalando. Y repito. Otras dos, abriendo bien el pecho al estirar. Abro pecho. Exhalo. Vuelvo a inhalar. Y una más. Vale, muy bien. Voy a continuar. Vale. Con el codo flexionado o con el brazo estirado. Te elijo como me sea más cómodo. Si veo que necesito el cojín, sigo con mi cojín. Vale. Voy a separar un poco la pierna de arriba. Voy a mantener rodillas separadas, pies separados. Y ahora voy a juntar primero rodilla y después junto dedos de los pies. ¿Vale? Voy en dos movimientos. Exhalo al juntar y separo al inhalar. Vale. Y empiezo con rodillas. Exhalo, junto. Inhalo, separo y pies. Exhalo, junto. Inhalo, separo. Otra vez. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Dos más. Y última. Vale, sigo con la pierna de arriba abierta, mi espalda bien apoyada. Y ahora imagino que quiero dar una patada de frente. Voy a colocar la pierna perpendicular al suelo, la pierna paralela al suelo y perpendicular a mi tronco. Y saco el talón hacia afuera. Exhalo, patada de frente, talón hacia afuera, pierna paralela al suelo. Vuelvo a inhalar. Exhalo, estiro. Inhalo, recojo. Estiro pierna, estiro dedo. ¿Vale? Voy a hacer círculos pequeñitos. Imagino como si tuviese un arito rodeando mi pierna. Quiero hacer círculos siguiendo la línea de ese arito. Vale, voy a exhalar e inhalar mientras hago los círculos. Empiezo inhalando. Círculos pequeñitos. Y continúo exhalando. Otra vez. Cambio el sentido. Inhalo y exhalo. Bien. Estiro la otra pierna.
Las dos piernas estiradas, las muevo un poquito hacia adelante. Vale. Y ahora voy a abrir la pierna de arriba y voy a hacer unos rebotes pequeñitos con los dedos del pie bien estirados. La pierna va a subir solo un poquito más de mi cadera, no sube más arriba. Voy a inhalar, exhalar, rebotes pequeñitos y vuelvo. Rebotes pequeñitos y vuelvo. Mucho cuidado de que no se descoloque mi columna. Rebotes pequeños sin que mi columna se descoloque y vuelvo. Vale, me quedo arriba, exháltalo, inhalo punta, exháltalo, inhalo punta. Vuelvo, estiro. Descansar de un minuto. Cambio de lado. Estiro, flexiono, lado sobre lado. Utilizo el cojín para este primer ejercicio. Estiro mis dos brazos hacia adelante, palma sobre palma. Inhalo y al exhalar abro brazo, abro pecho. Abro bien. Vuelvo inhalando y vuelvo a juntar dedo con dedo. Dedo con dedo, mano con mano. Abro, exhalo, abro bien el pecho. Vuelvo inhalando. Y una más. Continúo. Abro pierna de arriba. Vale. Mano bien apoyada en el suelo, que me ayuda a mantener bien mi estabilidad. Al exhalar, junto rodilla. Al inhalar, separo. Al exhalar, junto dedos. Al inhalar, separo. Vale, estiro pierna, exhalo, pierna paralela al suelo, talón fuera, flexiono el mano. Estiro, exhalo, flexiono el mano. Pierna perpendicular a mi tronco. Pierna alineada con mi columna. Círculos pequeñitos, exhalo, inhalo, alargar los círculos.
Cambio el sentido. Estiro la otra pierna, las dos piernas estiradas, las muevo un poquito hacia adelante. Vale. Mano bien apoyada en el suelo, voy a abrir la pierna de arriba con los dedos bien estirados y hago rebotes pequeñitos. Exhalo, rebotes pequeños. Y bueno. Que mi pierna esté bien estirada. Y cuidado, hacer los rebotes. Sigo manteniendo mi espalda bien apoyada y estable. Y otras dos. Me quedo ahí. Exhalo, saco talón. Inhalo, saco punta. Estiro. Descanso medio minuto. Me coloco boca arriba para estirar un poco más antes de acabar la clase. Vale. Voy a colocar las manos sobre mis hombros. Voy a hacer círculos con los codos. Círculos hacia un sentido, movilizando bien toda la zona cervical, hombros, omóplatos. Desbloqueando hombros. Y al otro sentido. Bien. Estiro un poco los dos brazos. Despacito los voy dejando caer hacia atrás. Una cada vez un poquito más estirada. Suelto. Acerco la rodilla, estiro pierna contraria. Giro el tobillo. Mano contraria sobre la pierna, la rodilla muy cerquita del pecho y ahora voy a llevar la pierna hacia adentro. Estiro bien el glúteo. Estiro bien la pierna. Cambio, acerco bien la rodilla. Giro el tobillo. Quedo
mano contraria sobre la pierna. Y hace con la rodilla hacia adentro. Luego despacito. ¿Vale? Nos levantamos con cuidado. Vale. Y para la próxima clase vamos a utilizar una toalla para hacer los ejercicios, ¿vale? Así que me despido de vosotros hasta nuestra próxima clase. Muchas gracias y hasta luego.